Mi nombre es José Carlos Castillo, soy consejero de Interior de la Embajada de España en México. Bien, muchas gracias por la entrevista. Lo que queremos saber es cuál es la importancia de tu visita a este curso de capacitación con la Fiscalía General de Morelos. Bien, uno de los grandes objetivos estratégicos del Ministerio de Interior de España y la Secretaría de Estado de Seguridad es la cooperación y la colaboración con todas las autoridades mexicanas que tienen que ver con la lucha contra el crimen. Y ese es uno de los motivos, si no el principal, de mi presencia en Morelos. ¿Cuál nos podrías decir qué aspectos criminales son los que tú, donde tienes experiencia, o qué es lo que vas a compartir con la gente acá en Morelos? Sí, mi experiencia profesional en la Policía Nacional, yo soy comisario de policía, se ha encuadrado en todas las áreas de conocimiento de Policía Nacional. Es decir, yo empecé en Policía Científica, seguí en Policía Judicial, continué con Seguridad Ciudadana, de nuevo volví a Policía Judicial, Extranjería y Fronteras, y he acabado en Información, que es el área relacionada con el terrorismo, la lucha contra el terrorismo. Y aquí lo que voy a compartir es pues lo que más he trabajado, que es la lucha contra el crimen organizado. ¿Cuáles serían las características que tú has visto desde tu panorama internacional que se dé el crimen organizado en México y en América Latina? Aquí hay un tema que es muy importante, que es diferenciador respecto al crimen organizado en Europa. Quitando Italia, que tiene un crimen organizado que es muy nacional, en Europa el crimen organizado suele ser multinacional. Es decir, nosotros en España tenemos grupos de crimen organizado de multitud de países, y en cambio aquí en México, como en Latinoamérica, los grupos de crimen organizado suelen ser muy nacionales y muy potentes. En México tenemos grandes grupos de crimen organizado muy potentes, económicamente muy potentes, que ese es el gran problema que tiene en la actualidad la lucha contra el crimen organizado, es la cantidad de dinero que mueve, que es donde hay que atacar además al crimen organizado, en su dinero, porque es la única forma de erradicarlos. No tenemos herramientas legales, nada más que la lucha contra su enriquecimiento. Cuando les quitas su dinero, cuando les quitas sus ingresos, la gente tiende a morir porque no son capaces de mantener esas macroestructuras que tienen, y yo creo que al final es el futuro, luchar contra ellos, golpeando al blanqueo de capitales y a sus fuentes de ingreso. Tú tienes, en España, ¿cuáles son los grupos de los cárteles mexicanos que tú consideras que ya que tienen presencia en España o en Europa? Los cárteles mexicanos tienen de momento una presencia muy limitada en Europa. ¿Por qué? Pues por una razón: los cárteles mexicanos se basan sobre todo en su presencia internacional en el tráfico de cocaína, de metanfetamina, de fentanilo, y en Europa el fentanilo de momento no es algo que preocupe, de momento, y esperemos que siga así. La metanfetamina se produce mucho en Europa, y la cocaína está copada sobre todo por los grandes grupos colombianos. Entonces la presencia mexicana en Europa todavía es limitada, pero no podemos descartar que crezca, obviamente, y por eso hay que luchar para evitarlo. En esta relación que tienen con la Fiscalía de Morelos, ¿cómo avisoras el tema de las acciones de la Fiscalía de Morelos dentro de su ámbito de competencia en la lucha contra el crimen organizado? Yo creo que la gran pelea no solo de la Fiscalía de Morelos, sino de todas las fiscalías estatales en México, es la de implicación para tratar de erradicar el crimen organizado. Desgraciadamente es muy difícil, carecen, por lo que yo voy viendo, de muchos medios, y la voluntad
en la mayoría de las ocasiones no vale solo la voluntad, sino que necesitamos esos medios para conseguir que la lucha contra el crimen organizado al final dé frutos. Parece ser que cada vez hay más implicación, cosa que se agradece, y desde luego creo que en un futuro, si la cuestión sigue con la misma implicación, se sigue con esa concienciación de lucha contra el crimen organizado y se orienta esa lucha en tratar de quitarles todos sus bienes, acabaremos en México consiguiendo por lo menos minimizar la incidencia del crimen organizado, que en la actualidad es especialmente alta. Para dejarte ya la última pregunta, ¿cuáles, si me podrías dar, no sé, 3 lineamientos relevantes que tú vayas a compartir el día de hoy con la gente que está aquí? Bueno, sobre todo de lo que voy a hablar es la gran diferencia entre el crimen organizado en Europa y el crimen organizado en México. El crimen organizado en Europa es multinacional, está muy orientado a gran cantidad de especialidades delictivas. Aquí el crimen organizado, a pesar de que la droga es lo que copa el 80%, tenemos el derecho de piso, tenemos el secuestro y las extorsiones y tenemos cuestiones así, pero sobre todo el gran problema que trae aquí el crimen organizado es la violencia. El crimen organizado aquí es muy violento y mientras haya violencia hay miedo. Al final acaba esa delgada línea que separa el crimen organizado del terrorismo. Yo creo que aquí se ha cruzado y al final tenemos cárteles, que a mí no me gusta la palabra cártel, son grupos organizados de delincuentes, han cruzado esa línea, esa delgada línea que separa una actividad meramente de delito común, porque el tráfico de drogas no deja de ser una suerte de delito común, para pasar a otro estadio, que es el estadio del terror, porque el terrorismo es aquello que provoca terror. No tenemos que confundir el terrorismo solo con los grupos terroristas autóctonos de los países o el terrorismo yihadista, etcétera. No, terrorismo es todo aquello que provoca terror. Y si uno habla con mexicanos, yo hablo con mexicanos y realmente hay zonas en las que se siente verdadero terror. Y eso es lo peligroso y eso es contra lo que hay que luchar. Muchas gracias. Gracias.